Es un gusto saludar a esta hora a Stephanie Enaro, internacionalista y experta en geopolítica, para continuar con este análisis de lo que sucede en Ucrania. Stephanie, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues las sanciones, voy a citar, las sanciones de Occidente equivalen a una declaración de guerra, dijo Putin. Nunca hay que tomar a la ligera las declaraciones de un autócrata, escuchaba por ahí. ¿Es cierto, Stephanie? Así es, ese es parte del fragmento de un discurso que Vladimir Putin dio hoy a unas azafatas en el marco del Día de la Internacional de la Mujer. Además de que completa esta frase diciendo que Ucrania corre el riesgo de perder su soberanía si sus líderes siguen haciendo lo que están haciendo y que solamente ellos, Enrique, serán responsables. Porque insistió, dijo que las exclusiones en el tema aéreo prácticamente mete a los países al conflicto armado. Así es, este es un tema muy delicado porque si se toma la decisión de cerrar el espacio aéreo de Ucrania, los países que toman esta decisión, en este caso la OTAN, tendrían que asegurarse de que nadie más vuele sobre ese espacio aéreo y si alguien lo viola, tiene que tener los aviones de guerra listos para dispararle y entonces esto podría generar un conflicto de alto impacto. Por eso es que se han negado a cumplir con los requerimientos que pide el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vámonos a esto, si te parece, en Washington, para ya redondear y terminar el tema. Te invito a ver esta pieza luego del discurso del Estado de la Unión presentado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario dedicó la tercera parte de su intervención a la crisis europea y los esfuerzos que viene realizando junto a socios para hacerle frente a la ofensiva de Vladimir Putin. Escuchamos. Nosotros acompañaremos a nuestros aliados cerrando nuestro espacio aéreo a todos los vuelos rusos. El inicio del discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden se centró en la guerra que se libra en Ucrania y en las medidas que se tomarán contra Rusia. El ataque de Putin a Ucrania fue premeditado y totalmente sin causa. Llamó a Putin dictador. Cuando los dictadores no pagan un precio por sus agresiones, causan más caos. Y aseguró que el apoyo a Ucrania se mantendrá. Sin embargo, dejó claro que las tropas estadounidenses no lucharán en ese país. Pero déjenme ser claros. Nuestras fuerzas no están participando y no participarán en un conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Joe Biden también señaló que Estados Unidos se está preparando para las consecuencias que dejará el conflicto. Además de los 14 minutos que le dedicó a la invasión de Rusia a Ucrania, estuvo el Azotu lleno de simbologías, ataviados algunos con azul y amarillo. Stephanie, para cerrar este tema, tu apunte, tu lectura sobre el discurso del Azotu. Creo que efectivamente Rusia no solo ha invadido Ucrania, invadió el Estado de la Unión, Estados Unidos, y ha invadido la opinión pública mundial. En este caso vemos, como bien lo dices, Enrique, que le ha dedicado 14 minutos, en lugar de estar hablando de la inflación que tiene su país, del desempleo o de los casos de contagio que no se han podido controlar. Creo que de alguna manera esta invasión también debe ser vista bajo otra arista como capital político para políticos que ya estaban contra las cuerdas, como es el caso de Joe Biden, también como el caso de Boris Johnson, quien antes de este conflicto estaba contra las cuerdas por los escándalos de sus fiestas y ahora nadie habla de eso. Está hablando solamente del conflicto en Ucrania y así muchos políticos alrededor del mundo, porque también hay que verlo en este conflicto que estamos teniendo. La democracia liberal está en su punto más bajo y hoy no solamente se trata de Ucrania, se trata de una lucha de democracia contra autocracia encarnada en el territorio ucraniano, Enrique, que corre el riesgo de hacer que Ucrania se vuelva una especie de Siria, donde en este territorio se pelean guerras ajenas, porque estamos viendo que hay muchos intereses, tanto del lado occidental como del lado asiático, y esto corre el riesgo de complicar cada vez más esta situación, que ya tendrá una tercera ronda de negociaciones el próximo lunes. Conoces mucho también del tema de estrategias y quiero aprovecharte. Pareciera que el objetivo principal del Kremlin, y que estimaron analistas en su momento hasta fácil, inteligencia decía 48 horas para tomar Kiev,
pues ahora es una estrategia de ir tomando otras ciudades, quizá periféricas, para llegar ahí. ¿Estoy en lo cierto? Así es, Enrique. Tenemos que ver esta estrategia geopolítica dentro del territorio ucraniano de dos formas. La primera es el interés que tiene el Kremlin en asegurar la región del Donbass, porque no solamente puede asegurar la entrada al Mar de Azov o al Mar Negro, sino que si vemos el final de la costa este de Ucrania, vemos que solamente está a 750 kilómetros del Mar Caspio, y esto es fundamental para el dominio de Rusia en el Cáucaso. Entonces, de esta manera es que Rusia está tomando ciudades como Mariupol, por ejemplo, que son colindantes con el Mar de Azov, y también que lo pueden ayudar a tener este corredor terrestre con su territorio, Crimea, y después tener alguna participación en Odessa. Ahora, con respecto a Kiev, se está acercando, vemos que en el norte, en el este y en el oeste está de alguna manera rodeando esta ciudad, y creo que esto es parte de la estrategia que el Kremlin quiere lograr de presionar al Estado ucraniano para decir, bueno, ya estoy cerca de tomar Kiev, déjame Donbass y te regreso Kiev para que puedas continuar con tu soberanía, de lo contrario me quedo con todo. Recordemos que Vladimir Putin, más allá de ser un autócrata, es un excelente jugador de ajedrez, y esto es lo que estamos viendo en estos momentos en el territorio ucraniano. Sí, se intensifican las acciones en el este, en el sur, en el Mar de Azov. ¿Qué papel juega Bielorrusia, que es de los 6, 7 vecinos el que está de su lado? Es importante notar que Bielorrusia junto con Ucrania forman parte de la llanura oriental europea, que es un territorio muy plano en donde se da la frontera con Rusia. Es parte de su cinturón de seguridad, eso lo eleva a ser un aliado estratégico para Rusia. Y más allá de todo esto, al haber renunciado ya en el referéndum del domingo pasado al estatus de neutralidad nuclear con la nueva constitución que viene, pues puede ya poner Rusia armamento nuclear, poner bases, dejar tropas ahí para tener la manera de controlar a Ucrania desde el norte de ese país, y esto será fundamental en los próximos días, porque de alguna manera es otro activo más para seguir rodeando a este país, que recordemos, Enrique, es parte del origen mismo de la nación Rusia. La primera capital rusa estaba muy cerca de Kiev, y tienen estos países un lazo que es difícil de romper cuando los dos países eran uno en la Rus de Kiev. Es correcto. Stephanie, te he leído, ya no es que el mundo pueda cambiar. ¿La reconfiguración ya ocurrió? ¿Somos diferentes? Yo creo que el mundo ya cambió, Enrique, desde que inició este conflicto. Estamos viendo cómo el tablero de ajedrez geopolítico a nivel mundial se ha reconfigurado. Vemos que, por ejemplo, países que normalmente eran muy cercanos a Rusia, como es el caso de Japón, que lo hacía para contrarrestar a China, hoy ya se une a las sanciones occidentales, alejándose de Rusia y alineándose con Occidente. También vemos el caso de la India, que forma parte de esta especie de OTAN que Estados Unidos diseñó en el Asia-Pacífico para contener a China. Hoy vemos que se alinea en la abstención de la votación de la ONU junto con China por la dependencia que tiene de la ayuda militar con Rusia. Y también estamos viendo países como Serbia, tradicional aliado de Rusia, alejarse de esta órbita, porque lo que está ocurriendo a Ucrania le trae ecos de lo que ocurrió en el 2008 con Kosovo. Y definitivamente ya estamos entrando a una nueva era geopolítica mundial en donde la integridad territorial de los países está en riesgo. Con esto me refiero a las intenciones de China con respecto a Taiwán, o a Corea del Norte con respecto a Corea del Sur, porque definitivamente este nuevo orden mundial, que ya tiene tintes de multipolar, está cambiando el mundo tal y como lo conocemos, y el mapa junto con él, Enrique, porque hay que recordar que el mapa que conocemos hoy no siempre ha sido así. La historia mundial se ha caracterizado por estos reacomodos. Sí, ya que dices que Rusia y Ucrania son hermanos, pues vaya, no es por ser Ucrania, es por el nombre que tenga, es por su posición, ¿no? Su posición estratégica que lo vuelve vulnerable, y sabemos que es lo que menos quiere un dictador, esos esbozos de vulnerabilidad. ¿Sanciones adecuadas? ¿Hay adecuadas, Stephanie, o suficientes que hagan recular a Putin, o ya no existen? Me parece que todo depende del cristal